Vale, pues esta es la parte 4 del capítulo 4 del curso de milagros, que nos habla de las ilusiones del ego. En concreto, esta parte nos dice la siguiente frase. Esto no tiene por qué ser así, que es una frase que entenderemos más adelante. Entonces, la primera pregunta que debemos hacernos es, ¿dónde estamos buscando? El libro nos dice, con todo, es decir, en cualquier situación y circunstancia, donde buscas para encontrarte a ti mismo depende de ti. Es decir, que ¿dónde estamos buscando las respuestas? ¿Escuchando la voz del ego o escuchando la voz de Dios? Al final, esta es nuestra elección. Nos dice el libro, si no puedes oír la voz de Dios es porque estás eligiendo no escucharla. Pero si escuchas la voz de tu ego, lo demuestran tus actitudes, tus sentimientos y tu comportamiento. Entonces, ¿qué pasa cuando escuchamos la voz de nuestro ego? Pues lo que nos dice el libro es que cuando te sientas triste, es decir, cuando sintamos tristeza, reconoce que eso no tiene por qué ser así. Las depresiones proceden de la sensación de que careces de algo que deseas y no tienes. La siguiente frase nos dice, no careces de nada, excepto si tú mismo así lo has decidido. Entonces, cuando sintamos tristeza, tenemos que irnos a la frase del título. Esto no tiene por qué ser así. Porque al final es lo que estamos eligiendo nosotros mismos. Estás decidiendo sentirte así. Porque tú realmente no careces de nada, salvo si tú lo has decidido. Después nos dice, cuando sientas ansiedad, date cuenta de que la ansiedad procede de los caprichos del ego y luego reconoce que esto no tiene por qué ser así. Y después, cuando te sientas culpable, recuerda que el ego ciertamente ha violado las leyes de Dios, pero tú no. Los pecados, entre comillas, del ego, déjamelos a mí. Cuando dice déjamelos a mí se refiere a déjalos en manos del Espíritu Santo, que es la parte tuya interna que está en contacto con la voz de Dios. Dice, si te sigues sintiendo culpable es porque tu ego sigue al mando, ya que solo el ego puede experimentar culpa. Y eso no tiene por qué ser así. Entonces, a modo de repaso, cuando te sientas triste, reconoce que es porque sientes que careces de algo que deseas y no tienes. Si sientes ansiedad, reconoce que viene de los caprichos del ego. Y cuando te sientas culpable, reconoce que es porque tu ego sigue al mando. Es decir, en cualquier situación que nos estemos sintiendo de esta manera, es porque está el ego, estamos escuchando la voz del ego. Que al final, como vemos, es una elección nuestra y que esto no tiene por qué ser así. Es decir, que podemos volver a elegir y tomar otro camino, que ahora veremos. Entonces, es fundamental vigilar la mente, nuestra mente, contra las tentaciones del ego y no dejarnos engañar por él, ya que como he puesto aquí, no tiene nada bueno que ofrecernos, procede de nuestra parte de la mente más inferior, es decir, nuestro yo más pequeñito, y en última instancia no es real, porque lo único real es esta parte, es lo que procede de Dios. Entonces, cuando tu estado de ánimo te diga que has elegido equivocadamente, es decir, siempre que nos sintamos de una manera diferente a la felicidad, a la paz, es decir, cuando sintamos tristeza, ansiedad, culpabilidad y otras muchas formas en las que se manifiesta el ego, tenemos que reconocer que no tiene por qué ser así. Lo que hemos dicho, que podemos elegir de nuevo y tomar otro camino. Podemos cambiar de mentalidad, pasar de esta parte a esta otra. Es decir, que cuando hayamos abandonado este desánimo voluntario, veremos cómo nuestra mente puede concentrarse y trascender toda fatiga y sanar. Pero para ello nos tenemos que mantener lo suficientemente alerta contra las exigencias del ego, como para poder liberarnos de ella. Nos dice el libro, en tu propia mente, aunque negada por el ego, se encuentra la declaración que te hará libre, que es la siguiente, Dios te ha dado todo, que es la que he puesto aquí. Esta afirmación nos libera, porque nos quita esa sensación de carencia que nos hace sentir el ego. Nos dice el libro también, el poder de un hijo de Dios es ilimitado, pero él puede restringir la expresión de su poder tanto como quiera. Tu mente y la de Dios son una. Y negar esto y pensar de otra manera ha conservado a tu ego intacto, pero ha dividido literalmente a tu mente. Es decir, al ser tu mente y la de Dios una, pueden unirse para desvanecer con su luz a tu ego, lo que he puesto aquí. Cuando unes tu mente con la de Dios, pasas a desvanecer con su luz a tu ego, liberando la fuerza de Dios para que reverbere en todo lo que hagas o pienses. Nos dice el libro, no te conformes con menos y niégate a aceptar como tu objetivo nada que no sea eso. Porque al final escuchar la voz de Dios nos da un poder ilimitado, del que aún no somos conscientes, porque seguimos bajo las órdenes del ego. Pero cuando trascendemos toda esta fatiga y sanamos, nos unimos con Dios, ya que es la misma mente, y se logra ese objetivo. Pero para ello tenemos que vigilar la mente con muchísimo cuidado contra cualquier tipo de creencia que se interponga en el logro de ese objetivo. Pero si seguimos dándole lealtad, protección y amor al ego, no lo vamos a conseguir. Es decir, tenemos que rechazar al ego. Nos dice el libro, tu ego no puede impedir que Dios resplandezca sobre ti, pero puede impedir que lo dejes resplandecer a través de ti. Es decir, que no impide que Dios resplandezca sobre nosotros, porque siempre va a existir esa realidad, Dios siempre va a estar ahí, pero lo que sí que puede impedir el ego es que nosotros lo dejemos resplandecer. En última instancia, nosotros tenemos la última decisión. Por eso esta pregunta es fundamental. ¿Dónde estamos buscando? ¿Estamos poniendo nuestra mente al servicio del ego o al servicio del Espíritu Santo? ¿Estamos tratando con nuestra mente inferior o con nuestra mente superior? Todas esas decisiones las tomamos nosotros. Examina honestamente qué es lo que has pensado que Dios no habría pensado y qué no has pensado que Dios habría querido que pensases. Repito, examina honestamente qué es lo que has pensado que Dios no habría pensado, es decir, para poder reconocer la voz del ego, y qué no has pensado que Dios habría querido que pensases, es decir, darle el lugar a la voz de Dios. Entonces, ya para terminar, deja que brille sobre ti la paz, que brille la luz que tienes en tu interior, sabiendo que así y solo así es como debe ser. Porque toda esta parte, todos estos sentimientos,
que nos hacen comportarnos de determinadas maneras y sentir de determinada forma. Es nuestra elección y no tiene por qué ser así. Es decir, que podemos tomar este rumbo y desvanecer al ego y todo ese sufrimiento que conlleva con nuestra luz interior.